Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud. Chiles contra el cáncer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir con ustedes una información muy interesante que he encontrado en los círculos de investigación relativa a los posibles beneficios del chile, del picante, contra el cáncer. Cuando hablamos de chile, pues pensamos en imágenes, así como mis grandes amigos mexicanos que comen chile. Yo siempre que voy a México me gusta mucho el chile, pero jamás le he podido llegar a los talones, a las rodillas a los mexicanos. O sea que cuando yo lo encuentro muy picante, ellos cuentan que no pica nada. Y es porque mi cuerpo no está tan acostumbrado al chile como el de ellos. Los mexicanos yo los veo que se los tragan completos sin ningún problema, ¿no? Pero básicamente el chile se ha descubierto que tiene unas propiedades que pueden ser inclusive anticáncer. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense, hay varias especies que son de beneficio o que se han descubierto que son de beneficio para el cáncer. Una de ellas resulta ser el chile, ¿no? El cuerpo, ¿verdad? Pues tiene todas sus funciones y cuando hay cáncer, ¿no? Pues lo que hay que saber del cáncer es que el cáncer es una célula eterna. Las células comunes y corrientes normales tienen un ciclo de vida de 3 meses. O sea, que una célula nace, crece y muere. Y el ciclo completo de la célula dura 3 meses. ¿Okay? Más o menos cada 3 meses usted tiene un cuerpo nuevo. Las células que más duran son las de los huesos, que duran hasta 1 año y cuarto, ¿no? Pero el resto de las células de su cuerpo duran 3 meses. Así que cada 3 meses la piel se cae, sale nueva. Se cae, sale nueva. O sea que todo el tiempo el cuerpo está, nace, crece, muere, nace, crece, muere. Ahora, hay una característica especial de las células cancerosas, y es que las células cancerosas duran para siempre, son eternas. La célula cancerosa nace, crece, 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 crece y nunca muere. Esa es la característica de la célula cancerosa. Por eso que el cáncer destruye el cuerpo, porque no sigue el ciclo de acción normal de la célula. Se supone que una célula se muera para que dé paso a una nueva célula de la nueva generación. Así que todas las células nacen, crecen y mueren, excepto que la célula cancerosa nace, crece, 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 crece y no para hasta que destruye el cuerpo. Entonces, el cáncer pues tiene esa característica de que no tiene la muerte de la célula. La muerte de la célula se llama apoptosis o apoptosis. La apoptosis o apoptosis, dependiendo de qué lado del Atlántico usted lo esté utilizando el término, por un lado le dicen apoptosis y en el otro apoptosis, es la muerte de la célula, es la muerte programada de la célula. O sea, cada célula tiene pues su propio núcleo con su propia memoria, el ADN, que es la memoria celular, es como el plano que determina la vida de esa célula, es como el reloj interno. Y esa célula está diseñada para que nace, crece y a los 3 meses muere. Y se acabó esa historia. Y viene una célula nueva. Pero ¿qué pasa? Las células cancerosas no tienen apoptosis. Y entonces, como no tienen apoptosis, pues se convierten en un problema. Porque lo que hacen es que destruyen y siguen creciendo hasta que acaban con el cuerpo, ¿no? Así que la ciencia busca qué sustancias provocan la apoptosis. Por ejemplo, se sabe que el yodo provoca y controla la apoptosis. Hay otras sustancias que ayudan a la apoptosis, por lo tanto son sustancias anticáncer, ¿no? ¿Qué pasa? Ya se ha descubierto que el chile, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se llama las propiedades anticáncer de la capsaicina. Capsaicina es el nombre de la sustancia que tiene el calor, que tiene el picor, ¿sí? Que es el que pica realmente. Cuando usted dice que un chile es picoso, pues está hablando de que tiene mucha capsaicina. La capsaicina ya se ha encontrado que tiene un efecto anticáncer. Este estudio que lo hizo el doctor Clark y su grupo se publicó en el 2016 y tenía bastantes pacientes de muestra, ¿no? O sea, donde básicamente se vio que el chile puede ser un agente anticáncer. Aquí se pudo demostrar que tenía inclusive efecto contra el cáncer del seno y otros cánceres como cáncer de la próstata, ¿no? Ahora, hay otro estudio más que se hizo en Alemania que decía la capsaicina produce un arresto, que es un paro en la célula y causa la apoptosis, que es que causa la muerte.
Este lo hizo el doctor Toenissen y se hizo con su grupo en el 2010 en Alemania, ¿no? Creo que en la Universidad de Roger. Entonces, básicamente hay varios estudios ya que apuntan al hecho de que la capsaicina, ¿verdad?, que es la sustancia que hace que el chile sea picante, pues ayuda a producir la apoptosis. Al producir la apoptosis, pues resulta ser anticáncer. Ahora, así como les comento esto, que en general el chile es anticáncer, quiero decirle otra verdad. La primera verdad que le quiero decir, para que nos quedemos con la verdad, es que en este universo no existen los absolutos. Un absoluto es algo que siempre está bien o que siempre está mal. No existe tal cosa. Siento decírselo, pero no hay nada que sea totalmente bien ni totalmente mal. En este universo las cosas no son negras ni blancas. Son en tonos de grises, más oscuros, más blancos. O sea, que es una escala gradual de verdades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué le estoy mencionando esto? Bueno, porque si es verdad que el chile, ¿no?, tiene un efecto anticáncer y tenemos prueba de ello, también yo he visto en mi propia práctica y en otros estudios que he visto que hay sustancias como el chile que si resulta que su cuerpo es intolerante al chile, cuando usted empiece a usar chile, le va a producir el efecto contrario, le puede causar cáncer. Hay estudios que demostraron que el chile puesto sobre la piel podía producir cáncer. Hay otros estudios que demuestran que el chile ingerido pues puede parar las células cancerosas en el seno de una mujer, ¿no? En fin, lo que le quiero decir es que si usted quiere estar seguro de que el chile es verdaderamente un buen efecto para usted, por favor, investigue, porque todos no somos iguales. Hágase usted, averígüese en Metabolismo TV el tema de los alimentos agresores, ¿ok? Hasta que usted no tenga eso, usted no va a saber si realmente el chile es bueno para usted o malo para usted. Por ejemplo, con la ayuda de un glucómetro, usted puede probar después de comerse un chile qué hace su cuerpo. Si su cuerpo después de comer un poquito de chile le dispara el azúcar por las nubes, ya usted sabe que su cuerpo no lo quiere. Por lo tanto, para usted es un agresor y para otros puede que sea anticáncer. Así que eso se lo digo en honor a la verdad. Tengo personas que tenían la próstata muy inflamada, a punto de un cáncer, que ya estaban hablando de hacerle radiación allá abajo, que es un sitio bastante delicado, la próstata, porque el hombre le hacen eso y queda impotente totalmente. Y lo que encontramos era que era el chile. Cuando hicimos las pruebas con el glucómetro, encontramos que lo que le tenía la próstata inflamada era comer chile. La persona se quitó del chile, se le fue la inflamación de la próstata. O sea, lo que quiero decir es que todo lo que brilla no es oro, ¿no? Es verdad que el chile tiene propiedades anticáncer, pero usted, si lo va a usar, asegúrese de probar si realmente para usted es un agresor o no es un agresor. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.